inicio con un saludo muy respetuoso y cordial a la magistrada Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, al magistrado Manuel Miranda, al magistrado Blume, no sé cuántos más magistrados hay, porque el Zoom no nos permite ver a todos y todas. Un saludo muy cordial y unas felicitaciones desde ya a la magistrada Barrios, a la magistrada Poyatos por sus extraordinarias presentaciones. Y vamos a ver cómo, sin haberlo planeado ni pensado, estamos mucho en la misma línea. Un saludo también a Mariela Morales Candelaria Quispe y a cada una de las personas que nos están viendo y escuchando esta mañana. Yo quería, además de, digamos, responder a la invitación que me hace el Tribunal Constitucional, hablando en primer lugar de estos derechos humanos de las mujeres a nivel del sistema interamericano, del cual formo parte al ser integrante de la Comisión Interamericana. Sin embargo, antes de entrar en materia específicamente y escuchando a mis colegas, quería hacer unas reflexiones generales que me parece importante. La magistrada Barrios nos había hablado ya de cómo el derecho surge o se desarrolla con esta perspectiva que es aparentemente neutral, pero que en realidad tiene una imagen determinada de ser humano, ¿no? Vinculada al tema del hombre, clase media, heterosexual y blanco. Y eso que se da en la formación y el reconocimiento de los derechos en todas las ramas del derecho, a nivel interno, pero también a nivel internacional y también a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, tiene muchas consecuencias. Y quizás una de las principales y más fáciles de ver es la exclusión de ciertos grupos de personas y de sus derechos. Y en esa exclusión, donde hay muchísimos grupos que son dejados de lado en estas definiciones, están sin duda las mujeres. Y en este caso, al hablar de las mujeres, quisiera que reconociéramos eso, la diversidad dentro de las mujeres. No hay un solo tipo de mujer, no se puede hablar de la mujer como un universo homogéneo, cuando hay una serie de diversidades que incluyen las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres que pertenecen a la comunidad LGTB, las mujeres con discapacidad y demás. Entonces, esta exclusión implica también un reconocimiento tardío de las limitaciones de derecho, pero también de las violaciones de derechos humanos específicas que afectan a estos grupos y en este caso particular a las mujeres. Por eso es que la violencia doméstica o violencia familiar fue considerada siempre como algo privado, un problema entre parejas. Y ha sido recientemente cuando el derecho entra a regular y a prohibir y establecer sanciones para la violencia familiar y que ahora, como nuestro país y como muchos otros países, hayan leyes específicas sobre violencia familiar. Pero ese no es el único tema. Situaciones como el feminicidio, ¿no? Que hasta no todos los países tienen leyes de feminicidio, muchos tienen leyes que regulan y prohíben el feminicidio, otros tienen agravantes en el Código Penal. Lo cierto es que quien estudió Derecho Penal hace varios años, bueno, quizás no tantos, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando hablaban del asesinato, ¿no? Del homicidio, se decía un atenuante era el homicidio por emoción violenta. Y el ejemplo clásico del profesor de Derecho Penal era, por ejemplo, un señor llega a su casa, encuentra a su esposa con su amante y lo mata. Entonces, eso es homicidio por emoción violenta, eso es atenuante, hay que bajar la pena. Pero eso fue, es y será siempre un feminicidio. Entonces, fijémonos cómo el derecho nos ha enseñado determinadas conductas como permitidas, como atenuantes, y se ha demorado en controlar, regular y prohibir ciertas conductas. Y a esto podríamos sumar una serie de elementos y ejemplos, pero digamos, este es como, me parece que es como uno de los más claros. A todo esto de la exclusión, de reconocimiento tardío de las violaciones de derechos humanos, viene un elemento importante que yo quisiera que tuviéramos claro. Cuando se habla de violencia contra las mujeres, no se habla solo de violencia física, no se habla solamente de la violencia como un hecho aislado, porque me parece a mí que en general hay mucho consenso en condenar la violencia contra las mujeres y en el Día de la No Violencia, pensando solo en la violencia física. La negación de derechos forma parte de esa situación de discriminación que está a la base de la violencia. Entonces, la segunda idea que quisiera lanzar en estos momentos es cómo no se puede ver la violencia de una forma aislada, sino que hay que vincularla y reconocerla, como ya lo han dicho los comités en general, la comisión, la corte, como una forma de discriminación.
Y eso permite entonces, porque muchas veces se cuestiona y se dice, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos juzgados, ya tenemos leyes, ya tenemos normas, pero la violencia continúa. Bueno, lo siguiente que hay que hacer, y esa es la siguiente idea que quería poner con ustedes, es el cuestionamiento de la normalización de la discriminación, de la normalización de ciertos roles. Los ejemplos que nos brindaba la magistrada Poyato, sobre todo en las últimas sentencias, que de hecho le tomo la palabra de recibirlas, son muy interesantes, porque empieza el derecho, los jueces, las juezas, a empezar a analizar situaciones como el cuidado, el trabajo de cuidado que ha estado siempre asignado a las mujeres. Ahora los tribunales entran a decir, oye, que solo las mujeres tengan esta labor es discriminatorio, les hace una carga adicional y limita sus otros derechos. Entonces, creo que ese es otro elemento importantísimo antes de entrar, digamos, en los ejemplos, pero quiero que entendamos el contexto. Pienso además que y ya hablaba un poco de los ejemplos del derecho penal, que creo que siempre son como los más evidentes, quiero hablar también de la formación de abogados y abogadas, porque finalmente, más allá de las normas, quienes aplican el derecho son, por un lado, sean los fiscales al momento de la investigación, sean los jueces y juezas, los propios abogados, defensores de oficio, etc. ¿Cómo nos hemos formado abogados y abogadas? Si yo hiciera un ejercicio que siempre hago, lamentablemente como no es presencial no lo puedo hacer ahora, siempre hago un ejercicio, y sobre todo cuando el público y los colegas, toda la mayoría son abogados o abogadas, siempre pregunto, ¿cuántos llevaron derecho tributario? Y todos dicen, todos llevamos, porque es que si no llevamos derecho tributario, no nos podemos graduar. Y luego pregunto, ¿cuántos son tributaristas? Y bueno, un grupo es tributarista, los otros en la vida, pero sí han tenido que llevar derecho tributario porque si no, no les dan un título de abogado. Y si luego hago la pregunta de cuántos llevaron un curso de género o de derechos humanos de las mujeres en las facultades, la respuesta es nula o casi nula. Y muchas facultades no tienen estos cursos. Entonces, eso también creo que es importante considerarlo, porque entonces cuando llega el caso ante el juez, la jueza, ¿no? Y aplica una interpretación con estereotipos de género o culpabiliza a la víctima de violencia sexual por la ropa que tenía o por la manera como se vestía o por la manera como caminaba, esos estereotipos de género tienen un origen, no solamente, digamos, desde la socialización misma, sino hay una responsabilidad grande en las facultades de derecho. Yo saludo que las academias de la magistratura en los diferentes países de la región realizan actividades y talleres muy importantes, pero yo creo que hay que ir desde las propias facultades de derecho. Y otro elemento también que quiero comentar es cómo, sin embargo, pese a todo esto que pareciera pues un poco pesimista, sí estoy convencida, y a través de mi trabajo en el sistema, tanto a nivel local, pero sobre todo ahora desde el sistema interamericano, que el derecho puede ser una herramienta de transformación y que el rol de jueces y juezas es fundamental. Pero para ello hay que hacer un autocuestionamiento de esta denominada cultura de la discriminación y de la violencia que normaliza ciertas prácticas, y hay además que dar un paso siguiente, porque siempre, sobre todo en estos días, siempre se habla de que las mujeres sigan adelante, que se empoderen. Yo no creo que sea un tema de la violencia contra la mujer un problema de las mujeres, donde además de ser víctimas y tener problemas en el acceso a la justicia, tienen que empoderarse y seguir adelante ellas solas. Creo que este es un problema y es en determinados casos crímenes, delitos que tiene un marco social, ¿de acuerdo? Y que tiene que tener una respuesta de los estados y de la sociedad civil y sin duda de la magistratura. No como un problema de las mujeres y que las mujeres tienen que empoderarse y salir adelante, etcétera, etcétera, porque eso lo estamos haciendo, ¿no? Siempre se dice, las brillantes, las mujeres han llegado, las carreras han llegado. Yo siempre hago la pregunta, ¿y cuánto costó llegar? ¿Y cuánto tiempo costó? Y la siguiente pregunta es, ¿a un hombre le ha costado lo mismo? Entonces, dejo eso para la reflexión inicial sobre lo que significa el tema de la violencia como una forma de discriminación. Pasado estas reflexiones, quiero que entremos ya específicamente al marco normativo y a las respuestas desde el sistema interamericano. Afortunadamente, la magistrada Barrios ya se refirió al marco del sistema universal. Yo me quiero centrar en el marco del sistema interamericano.
Y hay algo importante también, y siempre lo hago desde el cuestionamiento al derecho internacional. Efectivamente, en 1979 se dio la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y en 1994 se dio la Convención para eliminar, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, que define lo que es violencia y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero antes de la CEDAW del 79 ya estaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Derechos Humanos. Y antes de la Convención Belén do Pará ya estaba desde el 69 la Convención Americana de Derechos Humanos. Y estos instrumentos, si bien son específicos y se refieren fundamentalmente a los derechos de las mujeres, no deben dejarnos de pensar y cuestionar por qué las otras herramientas, por qué los otros instrumentos, por qué los comités previos y la propia Comisión Interamericana no hacía uso de los sistemas para incluir los derechos de las mujeres. Yo estoy totalmente convencida que la aprobación de Belén do Pará ha sido un salto importantísimo, además que es la única convención en el mundo, desde el sistema interamericano, basada sobre violencia. Pero sí creo que es importante cuestionar cómo la definición de derecho a la integridad, derecho a la vida, derecho a la libertad, prohibición de la discriminación, antes incluso de estos tratados específicos, debía haber sido y podía haber sido usado para proteger los derechos de las mujeres. Y eso me devuelve al cuestionamiento inicial de mi presentación sobre lo que significa la formación en el derecho. Y aquí entonces empiezo ya con estándares. Tan cierto es esto que les planteo, que en el año 1996 la Comisión Interamericana, no la Corte, dio un informe en el caso Raquel Martín de Mejía contra el Perú. En ese caso, que era un caso de una violación sexual, además de las presunciones que hace la Comisión interpreta el artículo 5º de la Convención Americana referido al derecho a la integridad y lo interpreta para decir que la violación sexual sufrida por la señora Martín de Mejía era una violación del artículo 5º de la Convención Americana y además de eso constituía pues una forma de trato cruel, inhumano, degradante, tortura. Entonces, esto es bien importante. Este caso no llega a la Corte Interamericana y esa sería otra discusión, pero sí es importante ver cómo el rol de la Comisión Interamericana y el uso de la Convención Americana en este caso es muy evidente de cómo se puede utilizar el sistema. Pero entonces, de este ejemplo que quería darles inicialmente, paso entonces a presentarles algunos estándares de la Corte Interamericana, obviamente entendiendo que el sistema es la Comisión y la Corte, pero aquí quiero centrarme en los casos de la Corte. La doctora Barrios ya había comentado algunos. Yo quiero hacer referencia, antes de los casos, a las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas, y esto lo digo porque muchas veces en la discusión se nos dice, no, pero es que las opiniones consultivas no son igual que las sentencias, no son tan importantes. Sí, pues no son sentencias, porque si fueran sentencias, no serían opiniones consultivas. Y digo esto porque muchas veces en la argumentación crítica la opinión consultiva dice, pero es que no es igual que una sentencia. Por supuesto que no es igual. Por eso el sistema, y por eso la Corte Interamericana tiene dos tipos de jurisdicción, la contenciosa para ver casos y la consultiva para opiniones consultivas. ¿Y por qué creo que es importante? Porque en el año 2003, en la opinión consultiva 18, la Corte dio un paso enorme para el reconocimiento de los derechos de las personas en general y en particular de las mujeres. ¿Por qué? Porque tanto en CEDAW como en todos los pactos previos se hablaba de discriminación y se hablaba de discriminación, digamos, con algunas causales, ¿no? Lo que hace la Corte al momento de analizar esta opinión consultiva 18 del 2003, dice que hay un vínculo indisoluble entre la obligación de los estados de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Y lo que es más importante, creo yo, es que además de esto la Corte habla, y habla claramente el decir, el principio de igualdad ante la ley, de igualdad, de protección ante la ley y de no discriminación son normas de jus cogens. ¿Y qué cosas son las normas de jus cogens? Son las normas imperativas que no admiten pacto en contrario. Entonces, no es solamente, dijo la Corte, que los estados digan yo respeto y garantizo, sino que ese respeto y esa garantía no solamente implica una abstención de discriminar, sino una obligación vinculada sobre todo al artículo 2 de la Convención Americana de tomar todas las medidas necesarias para que esa discriminación sea efectiva. Ese es el primer paso que creo que es importante tener en cuenta. Y lo segundo, ojo, es que si bien hasta ese momento, el 2003, todos los tratados generales de derechos humanos, si ustedes los revisan, habla
dicen que no se debe discriminar por sexo, ¿no? No se debe discriminar por sexo u otra condición social. Pero la Corte dice, hoy, y lo voy a leer, hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con el principio de no discriminación. No se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona por motivos de género, raza, color, idioma, religión, etc. ¿Por qué menciono esto? Porque la Corte habla de género. Porque cuando muchas veces se interpreta literalmente la Convención Americana y se dice la Convención no habla de género, un momento, la Corte Interamericana, que es la que explica, la que da los desarrollos de la Convención, sí habla en la opinión consultiva de lo que es el género. ¿De acuerdo? Y además, además de esta importante opinión consultiva, hay una siguiente opinión, en la cual, en la opinión 24 del año 2017, que tiene que ver con identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Y la menciono aquí un poco en la línea de lo que mencionaba la doctora Barrios con el caso Atala, pero además también para el tema de las mujeres y su diversidad. Esta opinión consultiva, que recomiendo leer a profundidad, inicia con una labor pedagógica en la Corte, porque inicia con un glosario explicando qué es género, identidad de género, orientación sexual, etcétera, etcétera. Todos esos términos que a veces se usan, lamentablemente sin mucho conocimiento, están explicados ahí en un glosario que hace la Corte Interamericana. Pero además de eso, la Corte, en este caso concreto, vincula a lo anterior, a que no puede haber ninguna restricción, distinción, exclusión o preferencia que le niegue a las personas los derechos. Vemos entonces que esta violencia contra las mujeres no es solo violencia física, no es solamente el tema de la, digamos, de una situación particular de un grupo, sino que se enmarca y es reconocida como una práctica discriminatoria, y la discriminación es la prohibición de discriminación es una norma de jus cogens. Y algo muy importante aquí, en esta opinión consultiva 24, que quisiera que tuviéramos claro, lo que dice la Corte es que el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho, es decir, no solamente en los derechos contenidos en el tratado, sino en todas las leyes que el Estado apruebe y que aplique. En este sentido, dice, los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo. Aquí la Corte entonces abre nuevamente el abanico y aplica dos principios adicionales. Uno, el principio pro persona, artículo 29 de la Convención Americana, que establece claramente que la interpretación de los derechos y reconocimiento de derechos se tiene que interpretar siempre lo más favorable. Y dos, un principio que ya venía recorriendo la Corte hace tiempo, que es el reconocimiento de los tratados de derechos humanos como instrumentos vivos. Decía yo que la Corte tenía la opinión consultiva 18, el principio de prohibición de discriminación, y la opinión consultiva 24, donde habla este glosario, habla de género, y dice además este reconocimiento de los tratados de derechos humanos como principios evolutivos. ¿Y por qué lo planteo en ese momento? Como decía antes, porque la violencia contra las mujeres no se limita solamente a la violencia física, sino que tiene que reconocer todas estas dimensiones de acceso a los derechos. Y, ojo, que es muy importante, los estados recaen en responsabilidad internacional, no solamente cuando no previenen o no sancionan situaciones de discriminación contra las mujeres o cualquier grupo, sino cuando no adoptan medidas positivas para evitar esta discriminación. Con este marco normativo de opiniones consultivas, quiero entrar a algunos temas específicos de la jurisprudencia de la Corte, en el tiempo que me queda para esta primera parte. Yo he clasificado estas tendencias jurisprudenciales de la Corte, son numerosas, pero yo la he clasificado y la voy a presentar en función de algunos ítems que me parecen fundamentales. Primero, el tema de los estereotipos de género. Pero los estereotipos de género, no solamente como esas ideas preconcebidas, obviamente, sobre los roles de hombres o mujeres en general, sino como una afectación a la imparcialidad de los jueces.
si cualquiera de nosotros pide cuál es la característica fundamental o el requisito fundamental de magistrados y magistradas, es el tema de la imparcialidad, ¿no es cierto?, para cumplir su rol. En este caso, como el Gutiérrez Hernández, que tuve el honor de ser perita de la Comisión Interamericana contra Guatemala, en esta sentencia la Corte dice cómo estos estereotipos de género dañaron la investigación de la desaparición y muerte de la desaparición de la señora Gutiérrez, pero además, en este caso que es el 2017, cómo estos estereotipos afectan la investigación y afectan también el debido proceso. El debido proceso, que debe tener un estándar alto y que tienen que incluir la imparcialidad, puede ser afectado por los estereotipos de género. Entonces, este caso, que además Gutiérrez Hernández, Velázquez Páez y todos los demás casos que la Corte Interamericana, y que invito a revisar, la Corte construye estas situaciones de estereotipos como afectaciones no solamente del acceso a la justicia de las mujeres, sino también de la investigación y de la respuesta estatal. A este primer, digamos, grupo de casos, sumo el tema de la violencia sexual. La violencia sexual, y esto no es solamente el derecho internacional, sino en general, fue una de las prácticas naturalizadas. Yo invitaría, bueno, creo que la mayoría de acá somos peruanos y peruanas, pero invitaría a revisar los códigos penales. El Código Penal peruano, solo para manera de ejemplo, hasta su reforma de los 90, establecía que si una mujer era violada y se casaba luego con el violador, este no iba a la cárcel. Y si ella era violada por un grupo de hombres y uno de ellos se casaba con ella, ninguno iba a la cárcel. Eso que ahora nos parecería impensable, ¿cuál era el fundamento? Y ahí yo invito mucho a leer el trabajo de Julieta Lemaitre, Isabel Cristina Jaramillo, de las feministas jurídicas. ¿Qué era lo que estaba debajo? Este tema de que el bien jurídico afectado por la violación sexual no era la libertad sexual, sino el honor. Y como la víctima perdía el honor por la violación, se le devolvía con el matrimonio. Entonces, fíjense cómo el derecho legitima prácticas atroces, las ha legitimado. Y claro, ya se derogó, ya se reformó. La pregunta es, así como el atenuante de emoción violenta en feminicidio, ¿cuántos jueces, juezas, defensores públicos, magistrados, etcétera, etcétera, han estudiado con ese Código Penal y se ha escrito doctrina justificando esta situación? Y lo hago porque quiero hacer esta reflexión, porque muchas veces, más allá de las sanciones que se pueden establecer para jueces y juezas que hacen estas interpretaciones, hay que dar un paso más adelante y empezar a entender cómo el enfoque de género no es solamente una ocurrencia, una herramienta de las feministas, sino un análisis que está fundamentado en el principio de no discriminación y que la Corte Interamericana y la Comisión también recoge. Entonces, mencionaba el tema de la violencia sexual porque también a nivel del sistema interamericano, además del informe Martín de Mejía del 96, que no es caso, la primera sentencia donde la Corte hace análisis de género es Castro contra Perú del año 2006. Ahí la Corte dice que la violencia sexual puede ser utilizada como una herramienta en el conflicto armado. Y en este caso hay un análisis muy interesante que yo invito a revisar. Una de las mujeres, en el caso Castro, fue sometida a una inspección vaginal por unos encapuchados. ¿Qué análisis hace la Corte? No solamente dice que es un tema de violencia, hace un análisis además integrando jurisprudencia de otros tribunales. Dice en primer lugar, ¿hay una violación o no? Sí, utiliza la definición del caso Acayesu, del Tribunal de Ruanda, que establece que la violación sexual se produce cuando se penetra el cuerpo de una persona con cualquier objeto o con el cuerpo de otra persona. Entonces, en este caso concreto, Castro lo dice, ¿hay una inspección vaginal? Sí, es violación sexual. Y el siguiente paso que da es o no tortura. Y utilizando esta definición más clásica de la Convención Universal, establece que hay un agente del Estado, se presume el sufrimiento también por jurisprudencia al ser una violación sexual y concluye entonces, fíjense lo interesante del análisis, no solamente que la inspección vaginal no debía ser o estaba mal, sino que esta inspección vaginal por los agentes que se cometí y las circunstancias era violación sexual que además era tortura. Yo no estoy tan segura si todo el mundo conoce esta dimensión de la sentencia, pero yo les invito a revisar el trabajo que hace la Corte. Entonces, a este caso se va a sumar, que ya lo mencionó la doctora Barrios, así que no voy a abundar, el caso Campo Algodonero.
Porque además de en este caso, la Corte Interamericana utiliza una noción del principio de debida diligencia estricta. Ya el caso Velázquez Rodríguez hablaba de la debida diligencia, de cómo los estados tenían que demostrar que habían hecho todo lo posible al investigar. Pero aquí, ¿por qué la Corte Interamericana en campo algodonero, que es la desaparición y muerte de mujeres, usa debida diligencia estricta? Un concepto que luego va a seguir utilizando. Porque lo que la Corte analiza es que el Estado tenía un umbral más alto de garante, porque era un grupo conocido en situación de riesgo conocido, porque el campo algodonero se analiza toda la situación de violencia contra las mujeres en México. Entonces el Estado mexicano no podía decir que no conocía, no podía decir que no sabía que esto iba a pasar. Por eso era debida diligencia estricta, y habría que mirar en nuestros países si este principio también se puede aplicar. Entonces ya tenemos estereotipos de género, violencia sexual. Un siguiente elemento es perspectiva interseccional. En el caso González Yuy contra Ecuador del año 2015, es un caso de una niña de 3 años que sufre una hemorragia, y en la clínica donde va a atenderse le hacen una transfusión de sangre, pero hay una negligencia porque no se le hace un examen de VIH a la al señor que dona la sangre, y finalmente cuando se hace el examen es posteriormente la transfusión, y la niña queda contagiada. Aquí la Corte utiliza el concepto de interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Ya no vamos a ver discriminación por ser niña o discriminación por ser pobre, sino que este conjunto de análisis de condiciones le da una situación particular. Y dice, la discriminación que vivió Thalía, se llama la niña, no solo fue ocasionada por múltiples factores, porque era niña, porque era pobre, porque tenía VIH, sino que derivó de una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de esos factores no hubiera existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. La Corte entonces consagra el concepto de interseccionalidad al momento de analizar la situación. Y a este elemento adicional quiero sumar un par de casos más. Uno, el BPC contra Nicaragua del 2018, también una violación sexual contra una niña, donde la Corte empieza a decir que los enfoques de investigación no solo deben tener enfoque de género, sino también enfoque de niñez. Porque así como el derecho en general no fue pensado con este enfoque diferencial para las mujeres, tampoco lo hizo para niños y niñas. Y uno de los últimos casos muy importante, el caso Azul Rojas Marín contra Perú del año 2020, de este año, donde la señora Azul Rojas es una mujer trans, cuando sufre la violencia hay una serie de elementos de tortura, y la Corte habla de violencia por prejuicio, y cómo la violencia contra la población LGTBIQ+, tiene un enfoque, un efecto simbólico que hay que prevenir en la mira, digamos, de este deber general de respetar el principio de no discriminación. El señor Cayo me está mirando, así que eso significa que me queda poco tiempo. Pero voy a ser muy juiciosa. Ya hemos hecho entonces todo este tema del derecho, este desarrollo de la Corte Interamericana. Por eso yo les decía, y voy a compartir pantalla aquí, que las distinguidas ponentes y yo, la doctora Barrios y la doctora Pollatos, que me habían antecedido, no nos hemos puesto de acuerdo, se los prometo, pero miren lo que yo tengo aquí para compartir. Este es voy a cerrar esto aquí. Este es un cuadro que elaboró Clara López Vito, que es mi adjunta de docencia, que es un análisis de los tribunales. Y vamos a mirar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en el 79, la primera mujer entra en 1989, y en el año actual hay 6 hombres y una mujer. Algo similar con la Corte Internacional de Justicia, 12-3. La Corte Penal Internacional, sin embargo, sí tiene, digamos, tenía al inicio el mandato de paridad, ahora no es así. El Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, 8 hombres, 0 mujeres, y el Tribunal Penal para Ruanda, 11 hombres, 5 mujeres. Miren cómo se ve el gráfico. Y antes que me digan, bueno, pero la Corte Interamericana, ¿cómo habla de igualdad si no tiene mujeres? Debo recordar
que tanto los integrantes de la Comisión Interamericana como de la Corte son elegidos internamente por los estados, nominados por los estados, y los estados votan en la Asamblea General. Fíjense la importancia entonces del trabajo contra la discriminación al interior de las Cortes para cambiar este panorama. Y fijémonos aquí en el ámbito más del término constitucional. Bueno, en el caso argentino es la Corte Suprema de Justicia, creada en 1863, la primera mujer ingresa en el 70, hoy tienen 4 hombres, una mujer. Colombia, 1991, la primera mujer 2001, número hombres 5-3. Chile, bueno, y en el caso del Perú, sí, a su creación estaba la magistrada Reboredo, y en la actualidad hay 6 hombres y una mujer. Entonces, digamos que sin ponernos de acuerdo, todas las ponentes hemos llegado a presentar también esta situación de la presencia de las mujeres. Y quiero terminar con un elemento que me parece muy importante. Yo inicié hablando del tema de la presencia, digamos, del enfoque de género en el derecho, de cómo esto nos había formado. La pregunta que yo haría, y la voy a dejar retórica y con eso termino. ¿Por qué estaba pasando esto en las facultades de Derecho? Voy a analizar el caso peruano, pero yo invito a que todas las personas puedan hacer algo similar. Cuando uno empieza a hablar de la primera mujer abogada, sale el nombre, sin duda, de Trinidad Enríquez. Y hay un libro, El magistrado Ramos, sobre la historia de la primera abogada. Pero es la primera abogada sin título, porque las mujeres no podían graduarse. Y ella, en el año 1891, el presidente Pierola, debido a todo su esfuerzo, le quiere dar el título a ella excepcionalmente como abogada. Y ella se niega, porque quiere que eso sea para todas las mujeres. En el año 1908, el presidente Leguía autoriza que las mujeres nos graduemos de algún título. Y la primera abogada, en 1920, están Rosa Dominga Pérez Liendo y Miguelina Acosta. Entonces, el derecho, su formación, ha sido una formación fundamentalmente masculina. Y cuando se discute por qué las mujeres no llegan a la corte, ¿por qué? Bueno, aquí está la respuesta. Y yo sí creo, y creo fielmente en el rol de las cortes a nivel interno y a nivel internacional, a respetar y promover el principio de no discriminación, a entender la situación particular y a saber y claramente y ponerlo en todas nuestras, sea los informes de la Comisión o las sentencias de la Corte Interamericana, poner claramente que la violencia contra las mujeres no se limita a la violencia física, que no es un problema de mujeres, que es un tema de derechos humanos y esencialmente un tema de justicia. Muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido la doctora Yulisa Mantilla Falcón, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos con estas conferencias magistrales digitales internacionales, los derechos de las mujeres en las altas cortes, avances y perspectivas, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A continuación, reflexiones a cargo de la doctora Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck de Alemania. La doctora Mariela Morales Antoniazzi es abogada summa cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Magister legum cum laude de la Universidad Heidelberg de Alemania. Doctora en Derecho magna cum laude de la Universidad Goethe, Frankfurt, Alemania. Referenting para Latinoamérica del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, Heidelberg, Alemania. Coordinadora del proyecto Luz Constitucionale Comune en América Latina, ICAL. Coeditora de las publicaciones del ICAL en México y Brasil. Miembro de la Asociación de Derecho Constitucional de Venezuela y de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina, ATLAF. Es vicepresidenta de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Luz Constitucionale Comune en América Latina, textos básicos para su comprensión, obra coordinada con Armin von Bontandi y Eduardo Ferrer MacGregor, publicada por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, en México.
Distinguido ciberauditorio, dejo en el uso de la palabra para estas reflexiones con la doctora Mariela Morales Antoniazzi. Doctora, adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es motivo de orgullo y un placer compartir desde aquí, desde Heidelberg, algunas reflexiones para conmemorar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que agradezco profundamente a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, al magistrado Ernesto Blume, compañero, amigo de tantos otros encuentros y director del Centro de Estudios Constitucionales, a las expositoras, a mi querida Yulisa Mantilla, a quien me honro en haber recomendado para esta clase magistral, y a todas y a todos los que nos acompañan en este debate. Yo pido excusas porque no he participado en el evento, ya que simultáneamente estaba en un seminario sobre el centenario de los tribunales constitucionales al que debo volver. Pero como María Candelaria tenía el objetivo de que hiciéramos este primer encuentro en esta materia, no podía decir que no. Y me siento realmente muy comprometida a apoyar este tipo de iniciativas. Y por eso quiero compartir muy brevemente con ustedes 3 reflexiones. Y en primer lugar es por qué es relevante que el Tribunal Constitucional organice este encuentro, por cómo podemos entonces ver estos estándares que todas ustedes ya han expuesto a la luz de un ius constitucionale comune en América Latina que se integra fundamentalmente con estos estándares desarrollados por la Comisión y por la Corte Interamericana en diálogo con los estándares de los órganos nacionales. Y eso da lugar a un proceso que yo he denominado la interamericanización, más allá de la convencionalización. Y en tercer lugar, una muy breve reflexión sobre las mujeres como protagonistas, no solamente como víctimas, porque creo que es muy importante reconocer y reevaluar esta reivindicación que están reclamando muchas mujeres que han llevado sus casos para que se conozcan, pero para contar una historia, la historia que está detrás de cada caso y en la cual han sido protagonistas. Entonces, en primer lugar, ¿por qué conmemorar la convención? Y ya sabemos todos que en el 1999 la Asamblea General recoge las propuestas de los movimientos feministas y declara este día el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y su convención, tanto en su origen como al día de hoy, representa y constituye un pilar que marcó la ruta para tratados posteriores y puso justamente de relieve la magnitud de la discriminación experimentadas por las mujeres en razón de su género. Su fundamento tan obvio, pero a la vez tan necesario reiterarlo cada día, es el principio de no discriminación y la efectiva garantía de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades. Esto sin distinción alguna y por ende sin distinción del sexo. Pero la clave, se consagra entonces el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia. Y podría calificarse como retórico, pero en realidad soy una convencida que no es retórico. ¿Por qué son relevantes estos días internacionales? Podemos invocar 3 razones, entre tantas. La primera, una labor de educación al público general sobre estas cuestiones de interés tan relevante para la humanidad. En segundo lugar, movilizar la voluntad política y los recursos para abordar los problemas globales. Y en tercer lugar, celebrar y reforzar los logros y mostrar sus impactos. Por eso, aquí se conjuga lo que nosotros hemos definido con el concepto de comunidad de praxis en derechos humanos en América Latina, porque convergen
autoridades del sistema interamericano, con autoridades del sistema universal, con la sociedad civil, con los sectores público y privado, con las universidades, con los órganos de los estados, particularmente los jueces y juezas y los tribunales constitucionales, para desarrollar juntos esas acciones de sensibilización. Y este extraordinario encuentro justamente se enmarca en esta línea que es dar visibilidad y poder utilizar este medio para educar hacia esta nueva cultura jurídica. Ya lo decía Yulisa, ella a lo mejor notaba la fecha 1920 y estamos 100 años más tarde, 2020, cuando estaban apenas las mujeres obteniendo el título de derecho, y hoy estamos aquí todas convocadas para mostrar lo que ha sido esta construcción del reconocimiento de los derechos y la vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, encontramos ejemplos de gran importancia para darle visibilidad a estas funciones. En cuanto a la educación, ahora más que nunca la violencia contra la mujer existe en todos los países, en todas las culturas y en todas las comunidades. Y esto no lo afirmo yo, lo afirma el representante de la Comisión Europea. Entonces, estamos hablando de un diálogo multinivel para cumplir esta tarea de sensibilización y educación. Pero por otro lado está la afirmación, o encontramos la afirmación, que la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, así como la realización de los derechos de las mujeres y las niñas. En definitiva, la promesa de los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar a nadie atrás, no puede cumplirse sin poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, como lo destaca los órganos de Naciones Unidas. Pero también, con motivo de este día, hay distintas campañas y distintos mecanismos de los organismos internacionales para darle visibilidad y recordar los datos de las violaciones a los derechos de las mujeres, y hay entonces una base de datos que luego puedo compartir con todas y todos los que estamos reflexionando en este espacio. El segundo elemento o la segunda función de celebrar un día y de valorar que el Tribunal Constitucional de Perú tome esta iniciativa con su Centro de Estudios Constitucionales, la movilización de la voluntad política y de los recursos. Y allí quisiera reiterar lo que todas y todos conocen, que es esta campaña Únete hasta el 2030, para poner fin a la violencia contra las mujeres, del secretario de Naciones Unidas, y que marca 16 días de activismo. Y dice, pinta el mundo de naranja, para financiar, prevenir, recopilar entonces información que va a ser fundamental para subsanar esas brechas de financiación y asegurar los servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia durante la crisis del COVID-19, y concentrarse en la prevención y recopilación de datos que puedan mejorar los servicios para salvar las vidas de mujeres y niñas. Además, se llama hoy especialmente la atención sobre las trabajadoras del sector no estructurado, cuyas vidas y medios de vida se han visto gravemente afectados por el COVID-19 y la crisis subsiguiente. Como todos sabemos, la OIT ha señalado que el 60% de los empleados del mundo están en función de la economía informal, y el 92% de las mujeres que trabajan en los países en desarrollo están empleadas en el sector informal. Esto nos dice el tamaño y la magnitud del desafío que tenemos por delante. Pero también es muy importante acotar lo que ya ha dicho la directora general de la UNESCO, y es, en el contexto de la pandemia, en un momento en que el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, no debemos olvidar que a la pandemia de COVID-19 se suma una pandemia de sombras,
esa de la violencia contra las niñas y las mujeres. Y creo que este espacio que nos convoca a todas y todos nos permite entonces dimensionar qué acciones, tanto el órgano jurisdiccional en cuanto a sus decisiones con perspectiva de género, pero también a sensibilizar para todos los actores de esa comunidad de práctica de derechos humanos, actuar en función de poder combatir esta pandemia de sombra. Y creo que es muy, muy importante entonces, y paso a la segunda reflexión, comprender que en América Latina se ha dado se ha iniciado y se construye paso a paso lo que yo denomino el proceso de interamericanización de los órdenes jurídicos nacionales. ¿Y por qué prefiero utilizar el concepto de interamericanización para describir cómo progresivamente a través de la interacción del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional y del derecho público en general, se construyen estándares que van destinados a incidir en esas deficiencias estructurales que tenemos por la vía del derecho para transformarlas en el marco de estándares compartidos, valores y principios compartidos. Y allí, sin duda, los órganos del sistema interamericano han creado una serie de estándares absolutamente novedosos, importantes, para que sirvan de pavimentación, como lo define la profesora Flavia Piovesan, compañera de Yulisa Mantilla en la Comisión Interamericana. Yo aquí no me voy a detener en los estándares que ya han sido expuestos brillantemente por ella, solamente recalcar que en el informe de la CIDH, de la comisión, justamente titulado Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe, allí se muestra esta construcción de un jus comune integrado por el Corpus Juris Interamericano con la Declaración Americana, con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos desarrollo de estándares, de un acervo ya protector, garantista de los derechos y que, como lo destacaba Yulisa, donde se insiste en los estados el deber de actuar con la debida diligencia para requerir que se prevenga, que se proteja, que se investigue, que se sancione, que se repare toda violación de los derechos humanos. Y el otro elemento en el que igualmente tengo la convergencia con Yulisa es que estos estándares relativos a la violencia contra la mujer se vea desde la perspectiva de la interseccionalidad, y creo que es fundamental que desde los tribunales constitucionales también se pueda acoger este concepto que también ha sido desarrollado por la Corte Interamericana, y encuentran en nuestra página web del instituto un artículo de Manuel Góngora donde explica la evolución del concepto de interseccionalidad en el sistema interamericano. Y creo entonces, para no detenerme en este punto, sino señalar que hay una jurisprudencia tuitiva en función de esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes. Y cuando hay ese complejo y multiplicidad de situaciones y factores de vulnerabilidad que configuran esa interseccionalidad, pues es la manera yo lo grafico como que se prenden las alarmas para que podamos atenderlos. Estoy convencida, y así lo sostenemos en los escritos post pandemia, ahora más que nunca, para que se pueda cumplir el nunca más y el ni una menos, necesitamos una interpretación a la inversa y reforzada del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos. A la inversa, ¿por qué? Porque la protección de los derechos sociales, civiles, sociales, culturales, económicos y ambientales exigen también
la aplicación y la garantía de los derechos civiles y políticos. No podemos garantizar la salud sin garantizar el derecho de acceso a la información en esta sociedad post-pandemia, pero la necesitamos reforzada. ¿Y por qué reforzada? Para atender justamente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y con esto, ya ustedes han discutido sobre los estándares. Yo creo que es muy importante insistir en esto de atacar los problemas estructurales en cuanto a los estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios y su impacto en una vida libre de violencia, los estándares y recomendaciones relativos a la protección, prevención integral y acceso a la justicia en los casos de violencia contra la mujer, los estándares relativos a esa obligación de prevención y de protección integral, el reconocimiento de la protección, de la titularidad, perdón, de los derechos y la protección especial y reforzada. Definitivamente, creemos y definimos este nuevo fenómeno jurídico de América Latina desde la mirada de un constitucionalismo transformador que impacta progresivamente estas deficiencias estructurales y que siempre pone en el centro el respeto de la dignidad humana. Y allí termino con la última reflexión: mujeres como protagonistas, y como mi papel es quizás referir algún caso de derecho comparado, quería hacerles alusión al caso de Guatemala y a un libro específico que las invito, si no lo han leído, que se llama Tejidos que lleva el alma. Y ciertamente esa va a ser una de las portadas de nuestros libros del Jus Comune para el próximo año. Unos tejidos, un tejido que muestra nuestra diversidad, nuestra pluralidad, que muestra también el trabajo y que muestra esa construcción paso a paso resiliente y resistente frente a las violaciones de los derechos. Y esta memoria es de las mujeres mayas sobrevivientes de la violación sexual durante el conflicto armado, y aquí de las lecciones aprendidas, porque entiendo que Marianela quería reforzar ese punto en este encuentro. Para las mujeres lo importante era recuperar esa memoria histórica como protagonistas históricas, y creo que eso vale la pena. ¿Para qué recuperar la memoria? Y la respuesta siempre llegó con contundencia: para sanar como sociedad, sanar como responsabilidad individual y colectiva, para honrar la posibilidad de seguir viviendo y construir relaciones de paz con nosotras y nosotras mismos y mismas, con el entorno y en la sociedad. Y yo creo que verdaderamente las mujeres estaban y siguen estando empoderadas para trascender de lo personal a lo político, romper el silencio y politizar lo íntimo, como lo definen, un camino hacia la justicia de género. Entonces, creo que hay un aprendizaje, que las mujeres como actoras del cambio, como protagonistas del cambio. Y yo comparto con ustedes una experiencia personal, y con esto termino, porque ahora, en estos días próximos, en realidad el 30 de noviembre, mi hijo cumple 30 años, pero igual cumple 30 años la sentencia del amparo que gané en mi país para proteger los derechos de la mujer embarazada frente a la Corte Suprema de Justicia, y me convertí en leading case, que luego sirvió para muchas otras mujeres que habían sido víctimas de una arbitrariedad en cuanto a funcionarias del sector público que no habían sido despedidas estando embarazadas. En mi caso era una remoción porque estaba en un cargo directivo, pero no se cumplieron los procedimientos. Y mi decano, un jesuita, que dijo: Mariela, tienes que hacerlo tú para que puedas ayudar a otras mujeres. Entonces, comparto esta experiencia personal solo para reiterarles que estamos convencidas y convencidos que un mundo más humano y más justo es posible, y que tenemos que nunca fallar. Cada punto de llegada es un nuevo punto de partida. Felicito al Tribunal Constitucional, felicito a las ponentes, felicito a Ernesto Blume por apoyar este tipo de intercambios,
y para que podamos cumplir la misión de dar visibilidad en este Día Internacional de todo del camino recorrido, pero también de lo que nos falta por recorrer juntos. Muchas gracias, doctora Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck de Alemania. Muchas gracias. Vamos a continuar ya llegando al final de esta Full Conference Day, podríamos decirlo así, de estas conferencias magistrales digitales internacionales. Síntesis a cargo de la doctora María Candelaria Quispe Ponce, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. La doctora María Candelaria Quispe Ponce es doctora en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno de España. Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Diplomada en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogada por la Universidad Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa. Tiene estudios de doctorado en la perspectiva feminista como teoría crítica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia. Es docente de la Academia de la Magistratura de pre- y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente del programa de doctorado y de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cajamarca. En la actualidad se desempeña como asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional de la República del Perú. Distinguido ciberauditorio, dejo en el uso de la palabra a la doctora María Candelaria Quispe Ponce. Adelante, doctora. Doctora, su micrófono, por favor. Doctora Candelaria, su micrófono. Doctora Candelaria, discúlpeme, su micrófono. Cande, ¿qué pasó? Ahora ya, pues sí, perfecto. Sí, perdonen, me ponía un aviso que me tenía que activar el hospedador, pero ahora ya creo que me escuchan. Bien, buenos días con todas y con todos. Señora doctora Marianela Ledesma Narváez, presidente del Tribunal Constitucional. Señor doctor Ernesto Blume Fortini, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Señora doctora Yulicia Mantilla Falcón, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora doctora Elvia Barrios, presidenta de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la Justicia de la República del Perú. Señora doctora Gloria Poyatos Matas, jueza de la Corte Superior de Canarias. Señora doctora Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck de Alemania. Doctora Susana Tábara, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales. Señores y señoras asistentes a este seminario. Para mí en realidad es un honor y una alegría inmensa poder estar en este evento. Un honor porque evidentemente todas las personas que han disertado son expertas en el tema, y no solo son expertas en el tema, sino también tienen conciencia de lo que supone trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres. Y es una alegría inmensa porque hace 25 años, cuando empecé a trabajar el tema en Juliaca, era casi impensable que en el Tribunal Constitucional hoy día se detenga, y se destine un tiempo para la reflexión sobre este tema. Por tanto, humildemente felicito al magistrado Blume y a la magistrada Ledesma
por esta actitud en el sentido de tomar posición y hacer frente desde su espacio a la violencia contra las mujeres. Como intérprete supremo de la Constitución, esta actividad supone eso precisamente, una toma de postura clara en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Bien, empiezo con la difícil e importante tarea de síntesis, así que ofrezco disculpas a las ponentes si no soy capaz de resumir en el poco tiempo lo importante que han señalado. Empezaré con una muy breve introducción. Durante siglos, las mujeres no fueron consideradas sujetas de derecho, sino que estuvieron sujetadas por el derecho, desposeídas de derechos, vulneradas, en el mejor de los casos, homologadas a un sujeto jurídico supuestamente neutro, pero construido desde los patrones de las necesidades de una sociedad patriarcal. El Estado peruano y el naciente constitucionalismo, inaugurado con la proclamación de la independencia política de 1821 y la sanción de la Constitución de 1823, les negó a todas las mujeres la categoría de sujetos políticos y, entre otros, la titularidad del derecho al sufragio, uno de los derechos esenciales sobre cuya base se edificaron los estados modernos. En efecto, las mujeres peruanas tuvieron que luchar y, entre comillas, esperar más de siglo y medio para lograr la consecución del derecho de sufragio. Fue durante la segunda mitad del siglo XX, con la promulgación de la 11ª Constitución, la de 1979, cuando ciertamente se reconoció este derecho a todas las mujeres peruanas, sin olvidar, claro está, que la 10ª Carta Fundamental, promulgada en 1933, ya había reconocido el derecho a sufragar en las elecciones municipales, aunque solo algunas mujeres, a saber, a las mayores de 21 años, a las casadas o que lo hayan estado, y a las madres de familia aún antes de cumplir esa edad. En tanto que la consagración parcial de este derecho de sufragio destinado a las mujeres alfabetizadas ya se había producido en 1955. Pues bien, por parecida dilatada y compleja ruta transitaría la regulación jurídica de la violencia contra las mujeres, problema cultural, social, jurídico y político de larga data, que hasta la última década del siglo XX, concretamente hasta diciembre de 1993, no fue regulado con nombre propio en el Perú, pese al reconocimiento constitucional expreso del principio de igualdad y no discriminación por razones de sexo, dispuesto por el constituyente de la Carta de 1979, y al elevado porcentaje de mujeres a las que afectaba. Ciertamente, la violencia contra las mujeres era un problema que, hasta antes de su reconocimiento jurídico, era considerado irrelevante y, sobre todo, de carácter privado doméstico, ámbito al que el Estado tenía proscrito su ingreso, aun cuando era en esta esfera tenazmente resguardada por el constitucionalismo liberal, en la que mayoritariamente se producían estos actos de violencia. Precedida de una primera etapa de silencio normativo, la regulación jurídica de la violencia contra las mujeres en el Perú a través de la ha transitado por dos etapas. La primera etapa, estructurada por la Ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, y la denominación no es baladí, de 24 de diciembre de 1993. Presenta una regulación embrionaria y parcial que manifiesta una importante deficiencia conceptual y política para hacer frente a este problema. La segunda etapa
constituida por la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar del 23 de diciembre de 2015, representa una regulación integral. Es, en suma, trasunto de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y de las recomendaciones dispensadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En líneas generales, establece que es un problema estructural, perspectiva también adoptada posteriormente por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. A título de ejemplo, en la sentencia 3378-2019, proceso de amparo. Como han puesto de relieve el magistrado Blume y la magistrada Barrios en sus intervenciones, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista han jugado un papel crucial para el cambio de este paradigma. Dos son, pues, los hilos conductores que subyacen a las ponencias presentadas en este seminario. En primer lugar, la necesidad de cambiar la situación de infrarrepresentación de las mujeres en las altas cortes. En segundo lugar, la necesidad de incorporar la perspectiva de género, la perspectiva de la infancia, la perspectiva intercultural, etc. En suma, dada la diversidad de las mujeres, la perspectiva interseccional en el análisis y la resolución de las controversias y, de modo especial, en la resolución de los diversos tipos de violencia física, sexual, psicológica, económica, etcétera, del que son víctimas las mujeres en las distintas facetas de su vida, niña, joven, adulta y o adulta mayor. En relación con la infrarrepresentación de las mujeres en las altas cortes, se ha puesto de relieve, por ejemplo, que de 18 jueces supremos en el Perú, solo 4 son mujeres. Similar situación es la presentada por la magistrada Poyatos en España. En relación con la presencia de las mujeres en la justicia constitucional en el Perú, se ha destacado que la justicia constitucional, a través de un órgano constitucional autónomo, fue instituida por primera vez por la Constitución de 1979. Tribunal de Garantías Constitucionales fue la denominación adoptada por los constituyentes del 79 para designar a este alto tribunal. En relación con su composición, en sus 10 años de funcionamiento, este fue un tribunal ciertamente masculinizado, ya que estuvo integrado exclusivamente por magistrados. Ni una sola mujer ocupó una magistratura constitucional en el Tribunal de Garantías Constitucionales. La Constitución de 1993, 12ª Carta de la Historia Constitucional del Perú, no solo cambió la denominación del órgano de control constitucional de las leyes, de Tribunal de Garantías Constitucionales a Tribunal Constitucional, sino cambió la forma de designación de los magistrados y redujo el número de integrantes que componen esta alta corte. Sin embargo, lo que no consiguió cambiar fue la composición masculinizada, pues en sus 24 años de funcionamiento, como sabemos, se instaló e inició sus funciones el 24 de junio de 1996, el Tribunal Constitucional ha estado conformado mayoritariamente por magistrados. De entre las 26 magistraturas que se sucedieron hasta la actualidad, 24 fueron ocupadas por hombres y solo 2 magistraturas fueron ocupadas por mujeres, la doctora Delia Reboredo y la doctora Marianela Ledesma. En relación con el segundo punto, es decir, con la necesidad de incorporar la perspectiva de género y la perspectiva interseccional, que se ha puesto de relieve por todas las ponentes,
se debe partir de la premisa de que América Latina es la región más peligrosa del mundo para las mujeres. La persistente violencia contra las mujeres es la manifestación más sangrante de la desigualdad entre mujeres y hombres. Este problema estructural exige sin duda la incorporación de estas dos potentes herramientas, de género e interseccionalidad, a fin de conseguir una igualdad real y una vida libre de violencia para el 50% de la humanidad, las mujeres. En este seminario se ha puesto de relieve tanto el marco jurídico doméstico como supranacional para hacer frente a la violencia contra las mujeres, desde distintos tipos de violencia específicamente. También se ha destacado una importante jurisprudencia en el ámbito nacional, interamericano, universal y comparado que muestra avances importantes. En suma, se ha puesto de relieve los estándares del Corpus Juris Interamericano en materia de protección de los derechos de las mujeres. Para terminar, quisiera señalar que, como se ha puesto de relieve, el desafío es hacer real el principio de igualdad y no discriminación consagrado constitucional, convencional y jurisprudencialmente. Como ha hecho mi querida amiga Mariela Morales, yo quisiera también terminar esta síntesis con dos mujeres de Juliaca, lamentablemente. En 1997, MM fue una mujer campesina, joven de 22 años en ese momento, fue a los servicios de salud a los servicios de salud pública en el Perú y fue víctima de violación de la libertad sexual de parte de un médico de ese servicio de salud en Juliaca. Tuve la fortuna de participar en el proceso, conocí a MM. Era una mujer extraordinariamente valiente. Con ella aprendí a luchar por los derechos de las mujeres. Ha pasado tanto tiempo, MM, y el día 18 de noviembre, en Juliaca, una mujer, también de Juliaca, recurre a los servicios a solicitar justicia y es enmarrocada por los policías, con una bebé en los brazos. 48 horas estuvo enmarrocada a una silla. 48 horas. Si indagamos en la vida del discurso de ella, del discurso, y si indagamos en la vida que ha sido puesta de relieve por los medios de comunicación y por la Defensoría del Pueblo, ella tiene 8 hijos, primer elemento. La pregunta es, vive 8 hijos y vive sola. La pregunta es, ¿quién se ocupó de sus niños mientras ella estuvo enmarrocada en vista de toda la ciudadanía en un terminal terrestre al lado de la comisaría de Juliaca? La segunda pregunta es, ¿qué hizo la fiscalía? ¿Por qué no se apersonó debidamente en el tiempo que debió hacerlo? La segunda cuestión que debemos poner de relieve para analizar este caso es, la señora tenía 5 medidas de protección. Marta Nussbaum tiene razón cuando nos dice que lo que falta a los operadores jurídicos es ponernos en el lugar de los otros, es ponernos en el lugar de esta señora de Juliaca, a la que se ha violado no solo sus principales derechos fundamentales en el marco precisamente de este mes de noviembre, que ya no pasa por desapercibido, por fortuna, en ninguna institución pública ni en la sociedad civil. Tenemos una tarea pendiente, hacer realidad el principio de igualdad y no discriminación en nuestro país y también en gran parte del mundo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora María Candelaria Quispe Ponce, con esta síntesis de estas conferencias magistrales digitales internacionales. Debemos indicar a nuestro distinguido auditorio, a nuestras distinguidas invitadas, que para evitar interferencias, a veces de los asistentes tuvimos que silenciar los micrófonos y que estos tengan que hacerse de manera manual. Así que les pedimos, por favor, su comprensión y su venia para que estas conferencias no sean a veces interrumpidas, muchas veces por algunas personas que no conocen bien el manejo todavía de ingresar a un ciberauditorio o un auditorio digital. Bien, como todo inicio, todo tiene su final. Y ahora sí tenemos las palabras de clausura a cargo de la doctora Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú. Doctora, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. No quiero dejar de decir en esta primera intervención mis palabras y mi emoción que el CEC, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, esté perseverando en difundir estas ideas vinculadas al derecho al derecho a la no violencia de las mujeres. Y de manera muy especial yo voy a poner énfasis en el artífice, en el promotor, diría en el ideólogo de impulsar el tema del derecho de las mujeres, por lo menos dentro del Tribunal Constitucional, y me estoy refiriendo al magistrado Ernesto Blume, director del Centro de Estudios Constitucionales, expresidente del tribunal, y quienes estamos en el tribunal somos conscientes y damos fe de ello, de su constante impulso al derecho de las mujeres desde el sitial donde esté, como antes lo hizo como presidente del tribunal, y ahora lo hace como director del Centro de Estudios Constitucionales. Y por ello le expreso mi reconocimiento de seguir difundiendo el tema de los derechos de las mujeres. Y a propósito de la conmemoración de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos tenido el privilegio de escuchar la intervención de destacadas estudiosas del tema. Hemos escuchado las palabras de Mariela Morales, de la doctora Elvia Barrios, de la doctora Gloria Poyatos, de Yulisa Mantilla, de María Candelaria Quispe, a quienes, más allá de los grados y del trato formal, tendría que decirles o hablarles más en un sentido de hermandad o compañerismo. Me gustó mucho la palabra de una de las que intervinieron, expositoras, a las que habló hermanas, compañeras. Y es que el hecho de ser mujeres nos hermana en esta lucha que tenemos que asumir en la defensa de nuestros derechos. Tengo que decir algunas palabras de clausura, pero sí quisiera empezar afirmando el marco jurídico que tan magistralmente ha sido expuesto por la magistrada Elvia Barrios. Hemos hablado o ha hablado sobre todo ese marco jurídico que al final termina sosteniéndose que tenemos, en base a esa normatividad de la Convención de Belén do Pará o de la Declaración sobre Eliminaciones de la Violencia contra la Mujer, tenemos una normatividad que es perfectamente exigible en nuestro ordenamiento jurídico. Pero al margen del ordenamiento jurídico, creo que la mayor parte de preocupación será preguntarnos qué ha dicho el tribunal, qué hace el tribunal en relación a este tema tan álgido como es el tema del derecho a la no violencia contra las mujeres. Y al respecto, tenemos que decir que, bueno, el tribunal, en un caso que es el caso de Laida Fajardo, ya en el año 2009, dijo algo en relación al derecho al derecho a una vida libre de violencia. Y es en este pleno, en un caso bastante emblemático, que no tiene nombre, que lo hemos invisibilizado, pero que lo calificamos con el caso del expediente 5121-2015,
que justo emitimos ese fallo un 8 de marzo del 2018 en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, y que fue una decisión unánime de este pleno, en el que por primera vez el tribunal afirmó que es una obligación constitucional del Estado peruano tomar acciones idóneas orientadas a lograr la eficiencia en la impartición de justicia en casos de violencia contra la mujer y de manera específica en la agresión sexual. Y este es un caso que tuvo lamentablemente como protagonista de manera no correcta por parte del Ministerio Público. Y ahí se apreció la afectación a una debida motivación por parte del Ministerio Público a través de supuestos razonamientos falaces que llevó a generar una configuración de una injusticia que mereció la siguiente reflexión en la propia sentencia, ¿no? En la que se señaló que para enfrentar los eventuales casos de violencia que sufren las mujeres en el Perú, enraizada en nuestra sociedad en su conjunto, es fundamental, y yo voy a poner con énfasis, con palabras en letras mayúsculas, erradicar la desidia de las autoridades del sistema de justicia en el caso que se tocó analizar, y que lamentablemente se ha configurado como una práctica institucional. Hablamos de la revictimización de las mujeres, no solo de la agresión de manera directa, sino del propio sistema judicial. Como ya lo dijo María Candelaria al ponernos hace poco unos ejemplos que sucedieron ahí en Puno, ¿no? Hay que ponernos en el zapato de las mujeres para poder entender el problema en su real dimensión. Pero no es suficiente esta sentencia, sino que el Pleno ha emitido una sentencia que voy a referirme, que es el número 3378-2019, que ya ha sido señalada acá en este evento. El tribunal ha señalado que es un derecho a tener una vida libre de violencia, y que este derecho de tener una vida libre sin violencia está implícito otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad. Y quisiera destacar especialmente el alcance de dichas disposiciones porque por cuanto todas ellas están relacionadas con la razón de ser de este evento, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Si bien considero que las respuestas y las reivindicaciones correspondientes a las situaciones injustas que atraviesan las mujeres no se agotan con las medidas jurídicas, no se puede negar que las mismas, con las limitaciones que les son incitas, contribuyen innegablemente al alcance de la justicia de género. Sin embargo, tomando las palabras de Gloria Poyatos, hay que pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real. Y lo suscribimos en toda su dimensión. En ese sentido, y dado el rol que cumplen los jueces en la sociedad como las nuestras, considero que la aplicación de las normas jurídicas no pueden permanecer indiferentes a dicha realidad. El enfoque que ha compartido Yulisa Mantilla en su exposición de los estándares es un referente al que tenemos que mirar. De esta manera, frente a tales injusticias por razones de género, los jueces, al momento de aplicar el derecho en la solución de las controversias y en la medida que seamos conscientes de las consecuencias de nuestros fallos, debemos incluir la perspectiva de género cuando ello corresponda, a fin de evitar arbitrariedades que, como sabemos, se encuentran proscritas en la Constitución. Es ardua la tarea que tenemos quienes impartimos justicia como jueces constitucionales en lo que respecta a disminuir con mayor efectividad cada vez más esa brecha histórica y estructural en cuanto al igual disfrute de derechos que se aprecia entre hombres y mujeres. Si bien el Tribunal Constitucional en cierta temática como el ámbito laboral, educativo, hemos venido afianzando la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, aún hay mucho camino por recorrer. Siendo ello así, quisiera enfatizar que debemos continuar avanzando en lo que respecta a la aplicación de la perspectiva de género en la solución de litigios de trascendencia constitucional. Pero dichas luchas no solo deben darse en las instituciones del sistema de administración de justicia, no solo deben darse en las entidades del Estado,
no solo deben canalizarse a través de la sociedad organizada, en la que se respete y promueve el derecho de las mujeres a participar en las condiciones de igualdad en los asuntos públicos. No solo debe darse mediante los colectivos que activamente participan en la defensa de los derechos de ciudadanos, sino que esa lucha también debe darse en nuestra vida diaria. Como dijo Mariela Antonazzi, cada día es un punto de llegada, es un punto de inicio para un siguiente avance en la conquista de esos derechos. Por ello, somos las autoridades jurisdiccionales y especialmente las mujeres que hemos recibido del país la oportunidad de ocupar las más altas magistraturas, quienes no podemos tolerar, quienes no podemos permitir el retroceso de los derechos ya conquistados ni en las luchas ya desplegadas a favor de las mujeres y de toda la población vulnerable. Tenemos que seguir avanzando y pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real. Ese es el reto que todas las mujeres en todos los lugares donde nos toque desempeñar tenemos que realizar. Dicho esto, declaro clausurado el evento. Gracias.